el programa cultural del Ateneo Poético Argentino Alfonsina Storni, donde la literatura es la invitada de la tarde. Un encuentro con escritores hispanoamericanos y su obra a través del tiempo. Nos visitan escritores, narradores y poetas. Entre sueños y palabras, todos los lunes de 15 a 16 horas por APL Soberana. Aquí estamos en la querida radio APL Soberana con el compañero Gustavo Villamor, con nuestra invitada Silvia Garola, la que les habla Susana Angélica Orden, y Olga está siguiéndonos desde la cama porque está enferma. Le mandamos, tiene algo así como gripe, le mandamos un saludo. Y aquí estamos con este hermoso programa Entre Sueños y Palabras, y hoy vamos a hablar de alguien que lo voy a presentar así. En una senda abandonada y triste, que recorren tan solo ángeles malos, una extraña deidad la negra noche ha erigido su trono solitario. Allí llegué una vez, crucé atrevido, de Tula ignota los contornos vagos, y al reino entré que extiende sus confines fuera del tiempo y fuera del espacio. Según la hermosa traducción de Julio Cortázar, uno de los admiradores, como la que les habla, de Edgar, comenzamos este programa en el cual vamos a hablar de Edgar Allan Poe, y le voy a dar la palabra a Gustavo Villamor para que nos vaya entrando en calor con su vida. Bueno, lamentablemente Poe murió muy joven, a los 40 años. Tuvo una vida muy, muy difícil porque se le murieron los padres joven y los crió. Sí, niños. Niños, eran tres hermanos. Y se los crió una familia, lo que se llevaba mal con el padre que lo crió, que no me acuerdo el nombre ahora. Y bueno, se largó a hacer su vida después. Sí, el señor Allan, que era de origen escocés, y era un hombre con cierta cantidad de dinero y tenía un carácter muy, muy cerrado, que con Poe nunca congenió y jamás lo adoptó. Se relacionaba mejor con la madre adoptiva, sí, con Helen. Él lo obligaba a estudiar, por ejemplo, ambicionaba que estudiara Derecho, y a Poe no le gustaba Derecho. Inclusive entró en la academia de West Point, sí, y se hizo echar porque no quería estar ahí. Hizo todo lo posible. Ahora, ¿por qué entró? Para que y digamos, estaba como buscando caminos y escapando del padre. Sí. Él desde el comienzo sintió una vocación por la literatura, sí, muy fuerte, que su padrastro, de ninguna manera aceptaba, y buscaba distintos caminos, digamos, más redituables desde lo económico. Y eso, no sé, nos hace pensar un poco el tema que nunca lo adoptaron, a pesar de lo cual él adoptó el nombre del padre al final, y el Allan en primer lugar, como resarciéndonos del perjuicio que le provocó a él psicológicamente, que nunca había sido aceptado por el padre. O sea, ¿qué te parece? ¿Cómo siguió esto entonces? ¿Cómo siguió su vida una vez que fue echado de varios lugares? Se fue de la universidad también, no había caso. Sí, también empezó la universidad. Rebelde estaba. Porque en realidad él era, cuando se fue de la casa del padre, llegó a ser muy, muy humilde. Se dedicó a escribir, y los primeros pasos los dio también
como periodista, porque fue periodista también, Sí, sí. En la década del 40 de los años 1800. Sí, sí. Se dedicó al periodismo. Y bueno, y a escribir. Y a la poesía. Y a la poesía. Y sin éxito. No, sin éxito. Sin éxito, porque no era aceptado, ni siquiera por los lectores, ¿no? Y eso crea una innovación para la época. Sí, además. sí. Él era un raro, un innovador. Sí. Y es importante ver que él hacía ensayo, porque lo vemos siempre como el autor de los cuentos de terror, ¿no? Sí. Que de alguna manera fue el iniciador, influyó sobre, ya vamos a hablar sobre varios, pero en realidad él investigó, hizo ensayos muy importantes de los cuales la mayoría de los escritores no conocen, salvo unos pocos, como eran Borges, como era Cortázar, que tradujo gran parte de su obra, y las traducciones de Cortázar se nota que son de él. Sí. A mí en alguna época también, mi adolescencia, se me ocurrió traducir algunos poemas de eso. Y vos tenés a mano algún como para ir matizando, algún poema de él. Los poemas de Poe son extensos, o sea, no se puede una leer, parte por lo menos. no ¿viste? se Que puede yo leer todo porque, por ejemplo, el poema más emblemático de Poe, que es El Cuervo. El Cuervo. Las traducciones de... ¿cómo era que se llama? Sí, el Cuervo fue famoso internacionalmente, y llegó a triunfar a través de él. Y lo conocimos de chicos, yo lo conocí de chico, todos. En realidad lo identificamos a él con un cuervo. Sí, como un cuervo. Pero además en filosofía de la composición, uno de sus ensayos, él cuenta por qué eligió un cuervo. Porque es como que es medio repelente la figura del cuervo para la gente. Claro. Después, porque una mujer que muere, y porque eso atrae. O sea, no es que él se sentaba, se inspiraba y venía una musa. Es una parte de la inspiración de la musa, sino que él analizaba cuidadosamente los personajes y cuáles, o sea, hacía como un estudio de mercado. Eso es lo sorprendente, que a mí eso a veces me asombraba y medio lo rechazaba ese hecho, pero verdaderamente que llevaba a los personajes hasta el límite, hasta el momento que te conmueve, ¿no? Bueno, en El Cuervo es un claro, que dice poema, nunca más, un poema relato que es de amor, ¿no? Sí. Como que él evoca al amor perdido, muerto, y el cuervo le responde, jamás. Sí, jamás. Bueno, lo leo. Sí, dale, leí por lo menos una parte para que nos una parte ilustremos. Porque es larguísimo. Sí, sí. Una noche pavorosa, inquieto, cuando creí escuchar un extraño ruido de repente, como si alguien tocase suavemente a mi puerta, visita impertinente es, y dije, y nada más. Me acuerdo muy bien. Era en invierno e impaciente medía el tiempo eterno, cansado de buscar en los libros la calma bienhechora, al dolor de mi muerta Leonora, que habita con los ángeles ahora, para siempre jamás. Sentí el sedeño y crujidor y elástico rozar de las cortinas, un fantástico terror, pero jamás, como jamás, sentido había y quise hacer aquel ruido explicando mi espíritu oprimido, calmar por fin, un viajero perdido es, y dije, y nada más. La dejo acá, pues todavía no apareció el cuerpo. Tengo una traducción que dice nunca más. Claro, pero aparece. Sí, aparece el cuervo. Aparece en la esencia y aparece un poco en esa búsqueda, en esa angustia, su vida, lo que le ha pasado, o sea, lo que le quedó grabado en el inconsciente. Cada uno de sus personajes y de sus cuentos, vos los lees tranquilamente y vos decís, ¿de dónde sacó esto? Y bueno, él lo organiza y lo racionaliza, pero es su vida desesperada y desesperante, y junto con su genialidad. Y estaba
investigando sobre el tema de Poe, le estaba contando a Gustavo, que en cierta oportunidad, a mitad del siglo XIX, apareció en Europa la idea de hacer un autómata, que era en realidad una ilusión, pero era un autómata que jugaba al ajedrez. Era una figura de metal, como verás un robot actual, y le ganaba a los grandes maestros. Entonces Poe hizo un ensayo que lo publicó en el periódico, se nombraba, y en ese ensayo explica por qué él sabe que no es una máquina solamente que juega y gana, sino que hay dentro un hombre que lo está manejando y que digamos, la tabla de ajedrez está del derecho y del inverso, y él era un gran jugador. Entonces él jugaba desde allí, movía ciertos elementos y podía ganar siempre. Hasta que ese hombre murió, vendieron el aparatito lo llevaron a un museo y se incendió, desgraciadamente, porque sería bueno poder leerlo. Pero la genialidad de él es que fue el primero que se dio cuenta que no era una máquina, que había un hombre escondido, por ahí, entre otras cosas. Estudió ciencias, la ciencia de la época, la psicología de la época, el mesmerismo, que era la teoría de los imanes humanos, como que hay el magnetismo humano. O sea que eso lo ve en el extraño famoso caso del señor Valdemar, que hipnotiza a un hombre justo en el límite de la muerte, y qué pasa después de la muerte, la famosa obra que hizo genial Narciso Ibáñez Menta con Osvaldo Pacheco, sí, que él era el sí. Valdemar era el otro y él era el médico repudiado. Siempre había personajes repudiados que no eran comprendidos, sí, ¿no? Así era el tema. Y mujeres que morían, que eran fantásticas y que dejaban desolado al galán, ¿no? Al caballero. Y por otra parte, nos contás la muerte que se sabe de ellos. ¿La muerte de él? Sí, la muerte de Poe. Bueno, él lo que se dice es que le había ido... Lo encontraron muerto primero. Lo encontraron muerto en la calle, borracho, porque él se dio mucho al alcoholismo. Dicen que luchó también por el alcoholismo. Lo encontraron no muerto, sino muy mal tirado en la calle. Lo llevaron al hospital, pero ahí murió a los 40 años. Murió joven. ¿Y qué se supone de eso? ¿Vos qué pensás? Y bueno, habrá entrado en alguna gran crisis, claro. En alguna gran crisis. Bueno, el que se evade con las drogas o con el alcohol es porque en realidad porque no encuentra su razón de ser. Claro. Lo consideran un misterio. Su sentido de la vida. Como escape, escape termina así, termina el alcohol claro. Y el opio. El tema es que él no pudo usar su inteligencia enorme para ayudarse, pero además de eso, en realidad fue muerte dudosa, sería ahora, porque lo encontraron vestido con otras ropas, que no se sabe de quién, y como que un ataque cerebral, dijeron, pero en realidad la historia de la literatura lo da como un misterio, que no se sabe bien. Se supone que fue en una crisis provocada por el alcohol. Bueno, y yo un poco quería decirles que él brilló en muchos aspectos, que dio origen a todo Conan Doyle, con Sherlock Holmes, y con todos sus cuentos fabulosos que también tuve la ocasión de leer. Están inspirados en el personaje. Sherlock Holmes está inspirado en los policías, en los detectives de Poe. Y Poe creó el género policial, el cuento modernista, o sea, utilizaba la ciencia, la incorporaba con profundidad en sus cuentos. En las aventuras de Arthur Gordon Pym. Inspirado a lo mejor en 1838. Sí, inspirado. Y por otra parte, aparecía toda esa ciencia, ese avance, porque él incorporaba todo lo de la época y leía, y por otra parte también había estudiado en su juventud, lo había llevado el padrastro, el que no lo quería él, a escuelas y ha tratado de introducirlo en la Universidad de Escocia, y ahí bebió el tema de los fantasmas, los aparecidos y las leyendas de los marinos, que son fantásticas. También influyó sobre Conan Doyle, que tiene cuentos de piratas, cuentos de marinos, cuentos de... Bueno, en realidad
es fabulosa, digamos, su influencia en Borges, hasta en Silvino Campo, en Cortázar, en Baudelaire y Jack London. O sea que grandes escritores se basaron en él y bebieron en las fuentes de este genio. Cuenta que a él le dijeron, cuando él vendía, él quería ser poeta, en realidad amaba ser poeta y no le daba resultado económico. Y bueno, se casó con su prima que tenía 13 años y él 20 y pico, y algunos dudan si se consumó el matrimonio porque ella era muy chica y porque tal vez, y muy frágil, tal vez lo hizo para protegerla, porque era su prima, sí, su prima biológica por sangre. Y con otras mujeres que las cuales se iban muriendo todas, y casi todas tuberculosis, que seguramente que no una enfermedad, las mujeres, sí, todas las que él amó. Y la última era una que él había amado en su infancia, en su juventud, pero no llegó a casarse porque se murió, tal como contaste. Bueno, pero él dijo alguna vez que su cuento favorito era Ligeia, y el mío también, ya desde chica. Y por otra parte, que era Ligeia era el nombre de una sirena, era un nombre griego, que sería Ligia, pero todos nos acostumbramos a llamarla, la pobre mujer esta, que no era pobre, Ligeia. Y por otra parte, él la vendió, fíjense, por $10 a una revista. $10, una de las, digamos, el cuento más importante de él, uno de los cuentos, como El Cuervo en poesía, solo $10, ahora, bueno, valdría mucho más tiempo. Claro. Una vida semejante a la de algunos pintores y artistas que fueron muy despreciados. ¿Qué cosa, ¿no? Que el arte, cuando es genuino, cuando es puro, sí, nace justamente desde estas situaciones. Sí, de situaciones de miseria, porque él pasaba hambre. Él pasaba hambre, él era, no lograba vender sus poemas y él quería venderlos, pero sobrevivía con sus cuentos. Y a veces era un poco soberbio también y se peleaba con los jefes y quería él impartir sus reglas. Pero bueno, leo un pedacito de un poema, y allí dentro está la voluntad que no muere. ¿Quién conoce el misterio de la voluntad y su fuerza? El hombre no se doblega a los ángeles, ni cede por entero a la muerte, como no sea por la flaqueza de su débil voluntad. Joseph Glanville, que era un moralista inglés, y él lo pone esto al principio de Ligeia, y tiene que ver. Bueno, ustedes preguntan, ¿cómo conocí yo a Ligeia? ¿Podrán creerme si les digo que no lo recuerdo? Que no recuerdo su apellido, que no recuerdo su estirpe, su nombre. ¿Y dónde la conocí? Tampoco me acuerdo. Yo sé que era en una ciudad vieja, ruinosa, cerca del Rin, pero exactamente no lo sé. Pero su apellido no, pero sí me acuerdo de ella. Me acuerdo de su cuerpo, delicado, etéreo, de su plasticidad, de su voz profunda. Cuando ella entraba en mi estudio y yo estaba estudiando, ella llegaba de puntillas y yo solo me daba cuenta cuando sentía su mano en mi hombro. ¿Cómo era ella? Decían las personas que la conocían que era muy bella, pero no era con la belleza clásica, era una belleza diferente, no con la perfección clásica, con otra, con una muy especial de ella. Su frente amplia, su piel de color del marfil, su nariz casi aguileña, sus labios, la línea delicada de esos labios, pero lo que sobre todo a mí me impresionaba eran sus ojos. ¿De qué color eran? Eran negros con unas pestañas negras, pero no era el color brillante, no, era su expresión. ¿A ustedes no les pasó alguna vez que están por acordarse de algo y lo tienen en la punta de lengua y no se les acuerda? Bueno, eso me pasa a mí, con la expresión que tenía los ojos de Ligeia, esos ojos negros, brillantes, a veces me recordaban la mirada de un anciano,
o la alegría de un niño, o una tempestad en el mar, o aquella estrella brillante que veo todas las noches, o la selva mágica. Eso lo puedo comparar. Algunos fragmentos de algunas obras, por ejemplo, la de Joseph Glanville, que el hombre no se somete a los ángeles ni a la muerte, sino por su débil voluntad. Me la recuerda a ella. Y su paso suave. ¿Qué podría decir yo de sus conocimientos? No he encontrado ningún tema en el cual ella supiera poco. Sabía de lenguas antiguas, sabía de metafísica, de religión, de historia, de todas las ciencias duras, sabía todo, pero yo era como un alumno, me iba a mi estudio y ahí estudiaba con ella. Me sentía tan feliz aprendiendo junto a ella. Yo diría, sin ella, ¿qué soy yo? Nada, no soy nada. Porque la verdad, alguien insignificante. Pero también sabía que era muy apasionada y sin embargo su rostro nunca se revelaba la pasión, solo en el fondo de sus ojos. Cuando se dilataban sus pupilas, ahí yo sabía que ella estaba emocionada. Pero pasó el tiempo y un día me di cuenta que ella estaba volviéndose cada vez más delgada y su mirada estaba brillante, pero muy demasiado tranquila, y su piel y su cuerpo descarnado, y supe que estaba enferma. Y ella, yo pensé, una persona con un espíritu superior como ella lo tomaría como tranquilidad, esta enfermedad. No, ella luchaba por estar viva, y me hacía leer ese poema de Glanville que ya les he nombrado. Una y otra vez ella luchaba contra la muerte, hasta que una tarde ella me tomó mi mano y me contó la inmensidad de su amor. Yo, ¿cómo iba a reaccionar ante eso? Ante ese amor del cual yo era indigno. Pero ella insistía en contármelo, y además de eso piensen que yo estaba a punto de perderla, porque yo me daba cuenta que estaba cerca de la muerte, pero me enteraba ahí, en ese momento, que ella me amaba de esa manera tan extraordinaria. Una noche, en medio de una de sus crisis de salud, ella me pidió que leyera el poema de Glanville. Yo se lo leí y ella comenzó a repetirlo hasta que finalmente expiró. Imagínense mi dolor. ¿Qué hice? Vendí la casa en la orilla, esa casa del Rin, esa casa ruinosa, vieja, la vendí, estaba como loco. Comencé a tomar alcohol y opio. Ya no me reconocí a mí mismo. Vendí la casa y me compré una villa en una parte no muy bella de Londres. Tenía un parque. Bueno, no les voy a contar cómo era la casa, porque en realidad había una torre. En esa torre hice mi recámara. Traje sarcófagos de Egipto, una cama de ébano de la India, y en las paredes puse unos tapices que habían realizado unos dibujos arabescos unos monjes. Pero esos arabescos, como detrás había una corriente de aire de una ventana que yo mismo había hecho construir, se movían y daban la idea de monstruos medievales. Bueno, traje banquetas de persas y finalmente ahí, ¿saben a quién llevé ahí? A Lady Rowena Tremanian. Pero, ¿en qué momento decidí yo casarme con ella? En alguno de mis momentos de dolor. Y los padres de ella, su familia, no entiendo yo cómo la dejaron casar con un hombre que estaba alienado, que tomaba opio y que era muy rudo. Y ese lugar, a esa recámara, en esa recámara convivimos un mes luego de nuestro casamiento, pero yo me escapaba de ella. Iba al parque a gritar el nombre de Ligeia y seguía consumiendo opio. Ella ni una palabra dijo de recriminación. Ella me toleraba. Y yo, además, veía que ella sufría y hasta me alegraba de eso.
en mi locura. Bueno, pasó el tiempo, pasaron unos meses. Pronto empecé a notar que Lady Rowena comenzaba a enfermarse también, empezaba a decaer, a demacrarse. Traje los médicos. Bueno, mejoró un poco, pero con el tiempo comenzó a ponerse cada vez peor. Y una de las noches en que estaba yo, tristemente velándola junto a su lado, ella me decía: yo siento susurros en esta habitación, siento movimientos. No, es tu imaginación, le decía yo. Sin dudar, pensé que estaba alucinando. Y entonces, una de las veces en que ella se sentía muy mal, me acerqué al costado de la habitación, esa habitación espantosa, y tomé un vino que habían dejado ahí los médicos para ella, y comencé a llenar una cuchara, y bueno, le acerqué, pero cuando me fui hacia ella, hacia la cama, noté que algo semi-invisible me rozaba, y que algo como una sombra estaba ahí en el medio de la habitación. Le di el vino y la miré. Estaba yo pensando en lo que había ocurrido recién, y entonces me pareció, no sé si fue una alucinación mía producto del opio, que una mano semitransparente volcaba en el vaso del vino un líquido de color rubí. Pero bueno, creí que había sido mi imaginación. Lo cierto es que después de eso, Lady Rowena comenzó a empeorar cada vez más, y finalmente se la consideró fallecida, se la vendó, y yo estaba en la última noche, y lejos de todos los sirvientes, velándola ahí. Y tristes recuerdos y locuras, pensamientos de mi amor por Ligeia estaban en mi mente. Pero entonces comencé a ver, a sentir una especie de sollozo que venía de la cama. Y dije: me parece que nos apuramos a vendarla. Me acerqué y traté de reanimarla. Le puse perfume, pero al rato otra vez decayó. A los 10 minutos en que yo estaba ensimismado en mis pensamientos y mi dolor, ella volvió a hacer esta vez una sonrisa. Y lo peor es que su boca comenzó a tener un color. Y entonces volví a reanimarla. Dije: pero qué tontos que hemos sido. Y después de un ratito decayó. Y así 10 veces. Fue una noche espantosa la que pasé junto a Lady Rowena. Finalmente, derrotado, me senté en una de las banquetas persas y observé que el cuerpo comenzaba a pararse, se sentaba y comenzó a caminar hacia mí, pero algo estaba mal. La figura era diferente, pero yo estaría alucinando, es el opio, este maldito opio. Y ella siguió caminando hacia mí. Yo me quedé duro, pero finalmente me arrojé en el suelo, a sus pies. Entonces ella levantó la cabeza, cayeron las vendas, y sobre sus hombros se pudieron ver los rizos negros, que yo le decía ala de cuervo, y cuando cayó la última venda, se vieron los ojos negros, misteriosos, de mi amor perdido, Lady Ligeia. Ligeia, Edgar Allan Poe. ¿Qué te parece? Una representación excelente, una vivencia y una memoria prodigiosa. No, tuve que resumirlo bastante. Siempre me interesó. En el espíritu, en la esencia, en lo que él quiso transmitir, está en tu punto. Sí, él quiso transmitir una especie de pensamiento, creencia que tenía ella. No sabemos si eso ocurrió o no, o si fue imaginación, digamos, del personaje, pero lo que él quería transmitir es que ella no se dejaba vencer ante la muerte. Su espíritu era tan poderoso, y él nunca la había olvidado a ese amor. La fuerza del amor. Sí, el amor eterno, de alguna manera.
Así que bueno, habiendo terminado nuestro homenaje a Edgar Allan Poe, una persona que fue muy desgraciada en su vida, pero que dejó su semilla en cuanto a la literatura y su influencia en la historia del pensamiento del mundo, bienvenida Silvia Garola. Queremos agradecerte encarecidamente que nosotros estamos acá porque vos nos invitaste. Y nunca nos vamos a olvidar de eso. Muchas gracias, muchas gracias. Estamos por muy eso. contentos de que estés Y muchas acá. gracias por decirlo también, porque mucha gente se olvida y encima no lo dice. Pero el Ateneo Poético Argentino Alfonsín Storni se caracteriza justamente por eso. Sí. Y lo he hecho, lo hace siempre, que estamos en público y en privado también. Sí, y Olga lo dice siempre. Y además, son una luz en la oscuridad de la gente, pero más fundamentalmente la luz en la oscuridad de mis tinieblas. Momentos no tan poéticos como tan los pero difíciles sí, por estos días y por estos meses, y la luz del Ateneo se iluminó mi vida de una manera que yo ni me imaginaba, porque tienen una especie de estrellita invisible que yo digo, sacan las antenitas y ven, acá pasa algo, y están. Bueno, así debe ser. Es un privilegio para la gente que está en el Ateneo. Y bueno, y acá tengo a los estoy frente a dos ingenieros electrónicos, por decirlo de alguna manera. Y sabemos todos de qué estamos hablando, porque más de una vez, ¿cómo estás? Bien. Y ya saben que no estoy bien. Bueno, pero queremos que estés bien y queremos que nos cuentes de tu poesía. De mi y también poesía. Que yo sé que amás mucho la radio. ¿Qué es la radio y qué es la poesía para vos? Bueno, mira, la radio para mí es la esencia de mi vida. Empecé hace muchos años, a los 22 años, en una emisora de aire abierto, Radio Splendid. Qué linda. Y cuando fui como invitada de un programa de la noche que no está más, homenajes de música en órbita, a los 5 minutos se escucha la voz del director de la radio, Raúl Stortoni, y le dice al conductor: quiero que venga esa invitada a mi despacho. Cuando vos a los 22 años, la primera vez que vas a una radio, te dicen eso, y yo dije, me dice... Se te cayeron las medias. Se me cayeron las medias y dije, bueno, a ver, ¿qué hice? Bueno, fue para hacerme pruebas de voz, y me dice, sí, usted se puede quedar en esta radio, tiene aprobada la voz por Raúl Stortoni. Qué bueno. Claro, yo en ese momento, a los 22 ¿Qué tendrá años, mi voz? No, ¿qué tendrá mi voz? ¿O quién es este señor? Para mí era el director de la radio. Era el capo. Claro, pero de eso, de lo que era Stortoni en la radio difusión argentina, me fui enterando después. Claro. ¿Qué hacías en la radio? ¿Era poesía o era otra...? Era locución. Locución. Porque la primera media hora hablaron conmigo y me dijeron, entrevistame a esta persona. Claro, y sale una prueba. Y salió por teléfono, claro, era una prueba. Pero era esa un prueba, casting. Esa prueba estaba saliendo al aire en directo. Bueno, cosas, y eso fue complicado eso. Eso me marcó para toda un la casting vida. En vivo. El periodismo, sí, fue un casting en vivo y sin avisar. O sea, pero vos saliste bien. Así parece. O sea, parece que la radio estaba ligada a tu vida. Sí, el periodismo, pero pasé por todos, pasé por... Como por nuestro amigo Pau. Pasé por la gráfica, pasé por... hice un periódico de Argentina y el Mercosur, lo hice durante 6 meses, pero no es lo... Es decir, si bien es lo mío el periodismo escrito, el radial es lo mío. Es lo que te gusta. Es marcado. Es más, he estado en el extranjero haciendo radio. Sí. Así que bueno. Qué bueno.
Eso, y mi poesía tiene mucho que ver con el mundo interno y con el mundo de relación y lo que me pasa. Creo que todos los que escribimos porque hay algo que nos impacta. Sí. Así que bueno, como también me impactan mucho ideas como libertad, democracia y justicia, uno está relacionado desde la juventud en los hechos de, como decía un periódico centenario, hechos de dominio público, pero que formaron parte de nuestra historia y de nuestra vida, ¿no? Bueno, después de todo esto, hagan preguntas o si no le leo una poesía. ¿Cómo llegaste a la poesía? ¿Cómo ¿O desde cuándo? Sí, ¿desde cuándo? ¿En qué momento? A ver, sí, ¿desde chica? La que me llevó a la poesía fue una tía mía, porque en los veranos, en su casa de fin de semana, en la línea del oeste, mi familia fue una familia muy cerrada, ¿no? Muy religiosa, muy... Entonces, no querían que la nena anduviera... Entonces, pasábamos el verano allá. Entonces ella me hacía leer libros que tenía de poesía y me decía, ¿ves? Porque si, mira, vos fíjate, le decía yo, ¿te gusta? Bueno, escribí. Qué bueno. Y mi primer, y con te eso... impulsó. Sí, yo estaba en el secundario todavía, así que 12, 13 años, los veranos eran así. La tía era Angelita y la hacía muy simple. Después de explicarme eso, ponía música clásica y una jarra grande de limonada, por supuesto con hielo y con azúcar. Y ella me decía, escribí, escuché la música, yo después ahora vengo. Y me dejaba 1 o 2 horas. Entonces estaba yo me encontraba conmigo, con esa situación agradable que uno estaba viviendo y tenía tiempo para pensar. ¿Sobre qué escribías al principio? ¿Sobre qué escribías? Escribí sobre la primavera, escribí sobre la manera que me miraban algunas personas, algunos chicos. Mirá. Y me llamó la atención de y después le hice la primer poesía, más o menos, se la hice a mi tía. ¿Y tu tía qué dijo cuando te la viste? ¡Ay, qué lindo! Se emocionó. Entonces se emocionó y fue a la biblioteca y me regaló el libro de Becker. Rimas y leyendas. Rimas y leyendas de Becker. Bueno, esas cosas, ¿viste? Que te van formando y te van... Porque mi papá, igual que el padre de él, quería que yo estudiara, sí, de acuerdo, pero que estudiara algo que me rindiera. Claro. Quería que fuera abogada. Sí, mira cómo Sí, no, por eso. Además mi padre con una formación muy rígida. No. Es que lo de decir que uno quería estudiar letras o ser escritor era bravo, había que bancarse. Pero escúchame, y periodista, pero que vos querés estudiar periodismo. Yo siempre cuento lo mismo. Yo estudié, me recibí en el Círculo de la Prensa, acá en Rodríguez Peña 80, antes de que estuviera esto ahora, había en la escuela de periodistas. Yo estudié 2 años ahí sin que mi padre lo supiera. Mi mamá era la que me lo bancaba. Hasta que un día salíamos. No, me vino a esperar con el coche. Yo empecé a temblar. Pero dijiste, ahí está mi padre. Claro, porque mi mamá le decía, no, se va a la casa de la amiga. Te tapaba, te cubría. Este es el resultado. Podrías leer algo. Leemos uno. Léenos uno. Bueno, acá hay libertad, ¿no? Para leer. Sí. La voz de la memoria. Sí. Sí. La voz de la memoria no se escucha. Se impide su vuelo, su fragancia. Quieren enmudecer la poesía. Quieren que igual que mariposa audaz vuela a lo alto, allí donde las balas no la alcancen, donde las heridas del alma sean fragancia, donde la luz asome en medio del fragor de la batalla. La palabra,
La palabra alma vital que creó el mundo, allí donde el verbo fue signo vital de las miradas, en medio de trinos, pasiones y alboradas. Fuimos las tribus que fundamos la luz, amaneciendo mañanas. Historia humana, racimo de luchas, de mártires y ejércitos, desnudando las almas. El dolor se enarboló con la esperanza. Nacieron niños, hablamos de futuro y de esperanza. El dolor vació las conciencias y las almas. En medio de todo, en el transcurso de los siglos, la vida y la palabra. La vida y la palabra se estrelló en la noche de la humanidad. Ah, qué bueno. Bravo. Toda la historia que va relatando. Nuestra historia. El drama humano. Es el drama humano. Nuestra historia. Sí, muy sí. buena, muy linda. Es muy dura. Es musical. Es musical. Tiene Pero... contenido y tiene música. Sí, bueno, tiene. Y de ahí en más no dejé de escribir nunca. El único libro que hice, que está agotado y no sé ¿Cómo se llama tu libro? Se llama Dos por San Telmo, porque salí a ir a los dos pianitos, que total ahora no está más, por eso lo puedo nombrar, es en el pasaje Yufra. Los sábados a la noche escuchar Qué lindo. música y todo eso. Entonces, y ahí me ponía a escribir. Claro. Ahí me ponía a escribir. La música te inspiraba. Los dos pianitos. Sí, un poco así, ¿no? ¿Y nos lees otro de tus poemas? Mira, Alfredo Carlino dijo que un poema es suficiente para plantar, que dos poemas ya es una sobrecarga. Pero nosotros somos caprichosos, queremos sobrecargarnos. ¿En serio? ¿Querés palabras? Quiere poemas de los invitados. Perfecto. Antes que corra el tiempo y pase. Perfecto. Y llegue la memoria. 2 minutos más o menos tenemos. Tenemos. Vos tranquila. Arde el sur. Nace el dolor, se quiebra la palabra. La luz de la esperanza enmudeció. Los pájaros del alba escurren sus llantos en los bosques en llamas, por las viejas praderas y montañas del sur. Hoy nos incendian los sueños, la esperanza murió. Un coro de plegarias se escucha desde lejos, como buscando en ciernes el amparo de Dios. Qué bueno. Muy bueno. Obviamente, sí. Yo no creo que los incendios sean hechos naturales. No. Es que fueron filmados como no eran hechos naturales, con aviones especialmente dotados para eso, así que no creas, porque no. Puede ser que algunos, sí, pero la mayoría hay intereses económicos detrás. Bueno, y se sigue escribiendo y se sigue, pero bueno. Y seguimos escuchando, porque todavía tenemos tiempo. Tienen tiempo. Esta es una poesía que yo presenté concurso. a un concurso y ahora resulta que me van a llamar también por eso esta noche. ¿No te parece que el lunes? ¿A qué concurso? Un concurso de la gente de Acción de Paz en Movimiento. Qué bueno, te felicitamos. Bueno, muchas gracias. Sí. Muy bien, felicitaciones. Y entonces yo mandé una cosa, yo la tecnología mucho no la pero como eso pero se podía mandar a través del WhatsApp, no, que es el que yo manejo de mail. Me fui a la casa de una chica conocida, mira, para aclarar. Entonces mandé
el manto de paz. Concepto de palabras acunan los hogares de esta sociedad. Gritos de alarma. El mundo en equilibrio. El ritual. La sociedad recibe alborozada sonidos de paz. A poco de escucharse su luz es la esperanza. Su luz es la esperanza de un mundo de cristal. Camino de lo eterno, partiremos un día, buscando nuestra alma, la paz universal. Mientras en las plazas de todo el continente crecen más semillas de olivos de paz. Qué lindo. Muy bien. Yo veo en lo que escribís vos una poesía social, pero muy teñida de lo espiritual. Claro. Sí. Si vos haces algo social y no tenés espíritu, no, lo social no camina, no sí, sirve. Bueno, pero hay gente, viste, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo y el universo está, pero, o sea... Ese es importante. Sí. Para mí el espíritu tiene que ver con... la libertad y con lo social. Sí, claro. Si no, si fueras a sacar los hechos concretos, a sacarle la espiritualidad, y bueno, ya sabemos, lo que pasó ya lo tuvimos. Además, el espíritu es armonía. Es armonía y es lo que se conoce. Y la paz y la justicia es armonía. Sí. Muy bien. Muy lindo, y tenemos tiempo para más, así que te estamos encaprichados con seguir escuchando. No, con seguir escuchándome a mí, no. Sí, a vos, y si vos sos la invitada. Sí, bueno, pero se van a aburrir. No se van a dormir, son lindas tus poemas. Bueno, son lindos mis poemas y estoy haciendo algo, como yo pensé, preparé dos, nada más estoy haciendo algo que yo no me gusta, digamos, estar buscando estar buscando la poesía delante de la gente, ¿no? Esqueleto de ciudad. El otro día estuve caminando por Avenida de Mayo y después nace este poema. Dale. Buenos Aires, ¿dónde quedó tu alegría de noches en sordina y romance de luces? Las sombras del olvido acarician tus barrios. El tango se nos muere en ecos de cristal. Sordos ecos de miedos habitan la distancia. Corrientes se nos muere de frío en pleno enero. Las plazas son viviendas donde el hambre estremece en los rostros de seres. El resto que nos deja esta sociedad. Muchas gracias. Gracias a vos. Ya el tiempo nos va corriendo, desgraciadamente, porque estaríamos un rato más. Sí, pero no es un café literario, es la radio, y la radio no se estira. La radio, vos ya sabés, inclusive cuando estás buscando, ella habla, porque sabe, ella es una señora de radio. No hay silencio. Entonces, de radio. Te escuchamos. Entonces, sí, final. Bueno, ya terminamos entonces. Nos vemos y escuchamos la semana que viene, el lunes. Agradecemos a Mauricio Ojeda. Mauro, perdón. Perdón, Mauro Ojeda. Y no se pierdan que el próximo programa, que es La Salida no es Ezeiza, dirigida por Marta Zaboranosca. Bueno. Gracias a todos. Un saludo para Olga, que se recupere pronto. Gracias, Silvia. Muchas gracias por invitarme. Upa,
Pronto adelante, Olga Luna. Muy bien, que se mejore pronto. Bueno, muchas gracias. Nos vemos.